Muy buenas noches, ¿cómo me le va? Bien, ¿tú qué tal? Profe, buenas Bien, noches. aquí. Luisa, Sofía, Nicolás, Michael, John. Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Bueno, Wilson Salamanca, ¿qué más? Bien, sí, señor. Gracias a Dios, bien. Trabajando muy juicioso, haciéndole. Bien. Trabajo en la parte comercial de Comercial Nutresa. Ah, ¿de Nutresa? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Cuánto llevas allá? Bueno, estoy en periodo de prueba 27 años. Muy bien, muy bien. Ya casi pasa la prueba. Andrea Puello, ¿cómo te va? Hola, profe, buenas noches. Bien, sí, señor. 2 minuticos más, que todavía queda tiempo de entrada. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Gerson. Hola, Oscar. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Lina, ¿cómo te va? Bien, sí, señor, gracias. Buenas noches. Oscar Alvaria, ¿qué más? Buenas noches, profesor. Bien, gracias a Dios. Bueno, perfecto. ¿Cómo le fue hoy de paro? ¿Todo bien? Pues sí, poca movilización después de mediodía, pero pues muy bien, gracias a Dios. ¿Qué ha pasado? Yo no he mirado noticias. ¿Qué ha pasado? ¿Han habido situaciones delicadas o qué? Ilústranos. Buenas noches para todos. Hola, Edel, ¿cómo estás? Bien, profesor. Juliet, ¿cómo te va? Bueno, creo que faltan unos cuantos. ¿Cuántos faltan, Julián? Ya llegó Julián, nuestro monitor. Julián, a ver si lo veo por acá. Faltan más o menos unos 24 compañeros. Entre ellos, Julián, no ha llegado. Wilson, ¿qué más dio? Bien, sí, señor. Mirando sobre el trabajo que tenemos que en el foro sobre las 5 tecnologías. Ese no es un foro, ¿no? Es un tallercito, un Es un trabajito. taller. Sí, señor. Sí, mirando sobre esas 5 últimas tecnologías que nos están apabullando. Porque, Inclusive hoy en la mañana, pues yo no sé, me hackearon hablando ayer anoche de los hackers y todo eso, ajá, de la seguridad, me hackearon el WhatsApp y le llegaba un mensaje a los contactos unidos en que estaba cambiando mi número, que borraran el anterior, con foto y todo. imagínense. Eh, Tenaz. No, es que la cosa está a flor de piel. Eso es producto de fuga de información, producto de uno Sí, haber enviado algunos datos inadecuadamente, producto de, bueno, muchas cosas, acciones que uno, pues estábamos en un confort, ya hemos más bien así. Estamos en un confort donde
donde éramos muy abiertos, como en Neiva, ¿no? Dormíamos con la puerta abierta. Yuri, ¿cómo estás? Yuri Grisales. Sí, Buenas pero noches, siempre profe. le tocó cambiar clave de Facebook, clave de No, correo, total. clave de todo en el aspecto, pues ahí sí. Imagínate. No va a colocar claves por ahí fáciles de adivinar, ¿no? No. Sí, eso es algo que hay que tomar experiencia de esas mismas situaciones. Bueno, yo creo que ya estamos, son 80 los integrantes, podemos arrancar. Entonces, mis queridos compañeros, patojitos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta su aula virtual de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como veíamos efectivamente en estos días y cada día estaremos observando más situaciones que se nos presente. El día de ayer les dejé una actividad, una tareita efectivamente para que desarrollara. Ahí les dejé a nuestra Sofía, nuestra primera robot, efectivamente que ha estado moviéndose por todo el mundo, está programada con robótica, con inteligencia artificial, con todas las últimas tecnologías de identificación de rostro, de parte sensorial. Bueno, tiene 1000 tecnologías encima de las que de momento, pues aparentemente el hombre apenas está incursionando dentro de esos temas. En este ejercicio, pues efectivamente les dejé este tallercito donde espero que ustedes lean adecuadamente. Entonces acá en este taller van a hacer un documento en Word, efectivamente, un documento en Word donde van a hablarme de las 5 tecnologías que ustedes consideran. Hay por lo menos unas 500 tecnologías que están en la vanguardia, pero con que me hablen de 5 más que suficiente. Y si de pronto enfocan las tecnologías en el área de derecho, pues mejor aún, ¿correcto? Entonces no hay ningún inconveniente. Es un trabajito de los que tienen que a partir de ahora, como buenos abogados, comenzar a implementar con las normas básicas. ¿A quién está hablando? Vamos a cerrar todos los micrófonos. Acá está. Silenciemos a todo el mundo. Perfecto. Listo. Entonces, hacen un trabajito con las normas básicas APA. ¿Cuáles son las normas básicas APA? Con la portadita, el objetivo, el contenido y las conclusiones. No más. ¿Ok? Pero que efectivamente, como buenos abogados, ustedes van a tener que preparar documentos, presentar oficios, presentar propuestas, presentar acciones, presentar documentación, y pues no pueden hacer un documento al azar, así medio, usted me dijo que escribiera gato y yo escribí gato. No, hagámoslo desde el punto de vista técnico, como buenos abogados. Para este caso nos enfocaremos con un proceso de aprendizaje desde el punto de vista académico, que tendrá la portadita. Cada vez, ojo, como norma, cada vez que hagan un documento en Word, en Excel o en PowerPoint, que tengan que enviarnos, colóquenle su nombre, ¿ok? Si hacen un documento, digamos el documento de mañana, este se vence el 14, ¿no? La fecha de vencimiento, a las 23 horas. Se vence pasado mañana. Entonces, le colocan, ejemplo, le colocan Javier Figueroa, tecnologías. Listo, no más, ¿ok? Le colocan Edilberto, tecnologías. Porque cuando lo suban a la plataforma, yo lo descargo y si todos le colocan la palabra tecnologías, pues yo no voy a saber quién es de quién, ¿correcto? Hasta que no lo... Es más, si lo abro en el mismo sitio, pues se van a sobreponer los archivos. Entonces, quedan advertidos. El que me envíe el documento que no tenga su nombre, se borra. Bueno,
Digan, ay, es que yo lo hice y usted lo borró porque a mí se me olvidó, porque es que no me acordaba, porque fue que fue que. Nada. Ya estamos entrando en un mundo competitivo donde ustedes efectivamente entran a competir consigo mismos, con el entorno, con sus compañeros. ¿Quieren ser más? Bueno, hay que competir. ¿Quieren tener mejor cargo? Hay que competir. ¿Quieren tener una mejor posición? Hay que competir. No pedir lástima. Entonces, el tema es que en este nivel ya estamos a otro nivel, dicen por ahí, ¿correcto? Bien, bajo esa figura. Bueno, para el día de hoy, les ponemos pantalla. Nos alcanza un campito, les enseño cómo se manejan las herramientas de Zoom al final de la clase, ¿listo? Ya la mayoría debe saber, ¿sí o no? Ya todos saben cómo se maneja las herramientas de Zoom. No, ¿No? profesor. básico. No, señor. No, profe. Abogados, Dios mío. Toca que Como no. en el Ah, Excel, profe. el 1%. El 1%. Bueno, muy bien, muy bien. Tengo una duda con respecto al trabajo, profesor. Dale, pregunta. Usted Bótela. dice el resumen de cada tecnología que considero es de vanguardia, ¿máximo 2 renglones o es? Sí, digamos su opinión, ¿no? ¿Correcto? 2, 3 rengloncitos y una imagen. Aquí dice, el Sí, archivo de entonces, Word debidamente marcado con las normas básicas que son la portada y los objetivos deberá hacer un resumen sencillo de 2 renglones o 3 o 4 de 5 tecnologías que nos sorprendan en el 2021. Eso ahí en Google, en YouTube, en Altavista, lo que quieran, hay por todas partes información, ¿ok? Y si de pronto ustedes dicen, bueno, la tecnología que para mí va a ser el próximo es el abogado virtual. Entonces, le colocan ahí una pequeña descripción y una imagen, un dibujito. O sea, ilústremela. Bueno, no solamente los 2 o 3 renglones que me escriban, sino le colocan la imagen de esa tecnología, que ahí aparece. Donde ustedes lean eso, ahí aparece la imagen. ¿Listo? Bien hechecito. Ahí como dicen, cuando vamos a ir a almorzar, ¿qué me vas a invitar? Sorpréndeme. Usted me van a... Vea, Javier se acordó, me han sorprendido, yo imagino. Bien, muy bien. Bueno, compañeros, entonces, veamos las diapositivas de hoy. Hoy nos vamos a pegar aquí desde el mundo de la informática. Efectivamente, vamos a mirar nuestra actividad del día de hoy. Pero bueno, vamos a sacar esta credipuntos que la tengo desde ayer y no la he utilizado. Entonces, de pronto se me vencen algunos puntos y me preocupa. A ver, señorita Luz Marina, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, profesor. Luz. Luz, cuéntame, ¿de qué trata ese video que tenemos ahí en pantalla? ¿De qué se trata el video? ¿De la informática? ¿Pero de qué trata? Bueno, ahí dice que es la rama de ingeniería. No. Punto negativo. Bueno, aquí apunto. Lilibet, buenas noches. ¿Cómo estás? Mi querida Lilibet, ¿no está? Bueno, pongámosle punto negativo a Lilibet. Y falla. Hola, profe, aquí estoy. Hola, ¿cómo está? Cuéntame, ¿qué trata el video, Lilibet? Pues ahí dice que es sobre la informática, sobre, me imagino que es el ordenador, sobre todo lo que maneja la información, procesamiento. No. Cuento. Pues como no lo he visto, no sé con No, por eso qué digo, ya responder. tienen que verlo. Punto negativo para Lilibet. Edgar, Ay, ¿cómo estás? Edgar Rojas. Don Edgar, buenas noches. Buenas noches, profe. Don Edgar, ¿qué dice el video? Estamos hablando del ordenador, profe. No sé, cuéntame tú. Bueno, el ordenador es el aparato con el que nosotros vamos a realizar una actividad. Puro cuento, Edgar. No, nada. Punto negativo para Edgar. A ver, don Kevin, ¿cómo estás? Buenas noches. Kevin Leonardo. Buenas noches, profesor. Cuéntame, ¿de qué trata el video?
No, profe, no lo he visto, la verdad. Muy bien, bueno, punto negativo. Profe, ¿podría intervenir? Claro, dale, a ver, un punto positivo para que me preocupe. Ok, profe, si no estoy mal, este fue el video que hicimos para el foro, ¿no? Que tuvimos que ver. Bueno, en fin, creo que el video en general nos hablaba, es que estoy confundida, no sé si es el mismo video. No, ese no fue el del foro. Ese es otro. Ese es otro video. Esa es la tercera sesión. Profe, que yo creería, discúlpeme, Profe. me entrometa, pero creería, de pronto, sin equivocarme, que nadie lo ha visto, creería yo, porque me Profe, yo lo vi, profe, yo lo vi, es más como acerca de la explicación del tema de qué es informática, como decir, a ver si recuerdo un poco, el tema de información sumado a organización o la forma de organizarla. Yo vi un poco el video. Profe, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Vaca. Habla sobre la introducción a la informática, sobre el ordenador, la computadora, la forma de crear, almacenar, guardar información y la forma en que la computadora organiza la información por información binaria. Profe, tiene el micrófono cerrado. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián Vaca. Sebastián, bien, Sebastián. Bueno, un punto positivo, coloquémosle. A ver, Fernanda, dale. Ingeniero, buenas noches. Bueno, lo que de pronto alcancé a ver, la verdad, esta tarde que lo puse, y lo puse solamente en el comienzo, hablaba del término de la informática que venía de la información automática. Ajá. O automatizada. Muy bien, Fernanda, ella sí lo vio. Démosle otro punto positivo y a Cristina y cerramos el negocio. Cristina Romero, cuéntame. Cristina se voló, se fue a tomar tinto. Es que no me prendió aquí la cámara. ¿Cómo? Dale, Cristina. Bueno, hablaba del sistema binario, de todo lo que son ahorita la informática, cuáles son los aparatos que podemos utilizar. Está el reloj, está lo que es la tablet, lo que es el computador, y lo que decía un compañero anteriormente, habla del ordenador que se utiliza para organizar toda la información, y nos habla de la parte binaria. Perfecto, Cristina, sí, muy bien. Entonces aquí apunto, Cristina Romero. Muy bien. Bueno, compañeros, es parte de que desde el punto de vista profesional de su conocimiento se van adelantando a lo que vamos haciendo. Por eso les coloco ahí las actividades. El día que no los coloque, pues no les pregunto sobre el tema. De pronto sobre la clase anterior, máximo. Pero regularmente para que sepamos de qué vamos a tratar y qué vamos a hablar, están las diapositivas. Igualmente les dejé un concepto de informática jurídica para que lean ese concepto, y posteriormente estaremos haciendo algún pequeño quiz sobre este archivo de PDF de informática jurídica, que pues ese es su área, su línea de trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, ya estamos repartiendo puntos, entonces ojo con eso. Así como son buenos los positivos, también son buenos los negativos. Bueno, entonces, mis queridos patojitos, la línea en el... Profe, usted disculpe que yo aquí intervenga, pero yo pienso que no es justo poner punto negativo. Por lo menos yo entro a las 6 de la mañana a mi trabajo y salgo pues a las 6 de la tarde corriendo a conectarme. Bueno, Chinita, no, estamos en un proceso académico, nos toca esforzarnos, aquí a todos nos toca sacar un campito, nos toca a todos levantarnos. Yo, Tica, me acuesto a las 12 de la noche levantando unos proyectos, me levanto a las 4 de la mañana, tengo que mañana conectarme con Alemania en un proceso de desarrollo de Google, y así nos la pasamos todos, o sea, todos estamos en este apretón. Muchos de ustedes llegaron, me escribieron, deme 2 minuticos, voy corriendo, tengo el celular, voy en trancón, me paró el paro. Listo, ahí estamos todos haciendo un esfuerzo, ¿ok? Así es como nos formamos. Yo quiero formarlo. No se preocupe por el punto negativo, que eso es lo de menos. Un punto negativo lo recupera uno. Ese es parte de lo que
la esencia de lo que se van a encontrar en el mercado. Si mañana ustedes se encontraran conmigo en una entrevista yo que soy cazatalentos, a mí me tiene contratado una organización internacional para buscar cazatalentos de todos los niveles y me pagan solamente por clasificar hojas de vida. ¿Sí? Entonces, yo vendo mi conocimiento. Entonces, me encuentro con uno de ustedes, le hago una entrevista y le pregunto, bueno, compañero, dígame qué significa informática. Y no sabe. Entonces, cuando en su hoja de vida dice con diplomado, con taller, con tal cosa en informática, y le pregunto qué es informática, pailas, pierde el año. Porque parte de una entrevista, como les decía tal vez ayer, creo que a ustedes les decía, ¿cuántos de ustedes se han presentado a 1, 2 entrevistas por mamar gallo, técnicamente? Uno tiene que irse, así como uno se entrena para ir a hacer un partido de fútbol, uno dice, voy a calentar, tenemos que calentarnos en el conocimiento de las competencias. Si yo quiero pasar la prueba del INFEX, pues antes me meto a unos cursos del INFEX. Yo he presentado el examen del INFEX 25 veces y pues no es que sea bruto, sino que me pagan por presentar el examen del INFEX y de evaluar, analizar, a verificar cómo llegan los estudiantes. Hay muchos chicos que llegan allá al frente de la puerta para presentar el examen cuando era presencial, efectivamente. Llegan a jugar fútbol, otros llegan a contar cuentos y a esos chicos haciéndole el seguimiento les va súper bien. ¿Por qué motivo? Porque llegan tranquilos, frescos, no se preocupan, ya lo que estudiaron, estudiaron. Si, cuando yo voy a una entrevista, a mí me ha pasado muchísimo que efectivamente trabajaba efectivamente para el Banco del Occidente, tenía una oficina ahí en Colpatria y efectivamente allá me llegaban las entrevistas en el piso y en el pasillo mío eran como 7 metros. Yo los miraba con una cámara como llegaban, limpiándose los zapatos, brillando los zapatos, nerviosísimos. Yo los saludaba de mano y la mano fría, estirando a sudor, pero era la angustia. En cambio, si usted llega tranquilo, fresco, sonriente, respetuoso, claro, obviamente, bien presentado. Y cuando yo digo bien presentado no significa que tengamos que cambiar nuestra esencia, pues nos vestimos acorde a lo que somos nosotros, pero agradable, que no se nota que vamos en bermudas, en chancletas. Es que a mí me han llegado entrevistas, estaba en Ecuador haciendo una entrevista y me llegó una señora bien, con una hoja de vida poderosa, dije, esta es. Cuando se apareció, dije que en chancletas, dije, no, porque precisamente iba a ser la imagen de una marca que estábamos buscando. Entonces, son detalles pequeñitos para que podamos ser competitivos. Aquí tranquilos, aquí estamos en la fábrica, acá podemos mirar los golpes de lado y lado, pero afuera es a otro calibre. Entonces, para que ustedes tengan eso en su cabecita, no se arruguen por una nota equivocada, por mala, por buena, por mucho, por poquito, no, frescos. Lo importante es que usted vaya estructurando como el conocimiento. Todos de acá, bueno, yo, la mayoría creo que sabe hacer un pequeño sancocho. El sancocho hay que saberlo hacer. Cualquiera dirá que se busca la mazorca, la yuca, la carne. No, eso tiene un orden. Eso tiene un orden. Y por eso hay sabores de sabores. Entonces, en este mundo que andamos, mis queridos compañeros, es parte de lo que se llama competitividad. ¿Ok? Entonces, tranquilos, frescos. Bueno, en este orden de ideas, entonces, compartamos aquí la pantalla para poder ver nuestras diapositivas del día de hoy. Ya hablamos de lo que era el video que se nos está presentando. Espero que lo vean para que en un momento determinado puedan tener esa línea. Hoy hablaremos como lo que hemos venido en la línea. ¿Aló? Profe, qué pena, es que yo tenía la mano levantada, discúlpeme. No te preocupes, dale. Gracias. Profe, yo entiendo que usted nos quiere hacer ser mejores personas y ser mejores abogados, pero desafortunadamente no todos contamos con el tiempo. No sabía que dentro de las clases, ¿sí? Usted me habla de prepararme, por supuesto, comprendo su opinión, pero no sabía, y discúlpenme si de pronto sueno un poco grosera, no sabía que tenía que ver los videos antes
o hacer la preparación de la clase. Sabiéndolo ya, entonces pues lo haré. Venga, Judith, ven, perdón que te interrumpa. No vamos a generar una polémica de esto porque no amerita. Lo interesante que tomemos de este ejercicio es que desde kindergarten a uno le enseñan a prepararse previamente. Entonces, tranquilos, no agrandemos la cosa porque no amerita. Eso no tiene sentido. Ingeniero. Respeto su opinión, pero no la comparto. No hay problema, te apoyo. Perfecto, está muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, el tema que hoy nos abarca, que hoy nos atrapa, es precisamente ese amarre que tiene la informática con los conceptos de las herramientas que tenemos que saber utilizar. Cuando nos presentemos frente a un suceso que estemos a punto de desarrollar como una presentación, como una entrevista, como el soporte de todas las evidencias, tenemos que saber qué herramientas nos van a facilitar ese procedimiento, ese contexto. Y por eso, efectivamente, desde esta área del derecho, desde esta área de la abogacía, pues tenemos que estar a la vanguardia. Por eso, efectivamente, el derecho está en las líneas de criminalística, el derecho está en las líneas de las tendencias tecnológicas, del saber usarlas, de por qué usarlas, de cómo usarlas y de cuándo usarlas. Es la normatividad. Y es aquí donde efectivamente la informática surge como herramienta que nos va a permitir saber cuáles son esas condiciones. Entonces la informática prende las alarmas y le dice al usuario, no, tranquilo, simple y sencillamente la informática le va a presentar las telecomunicaciones, que son las encargadas de transmitir, de recepcionar, de enviar de un punto a otro, y lo va a combinar con todos los elementos del Internet, que sería el canal que nos facilitaría esa conectividad a través de las diferentes cosas o elementos, como lo hemos visto en las diferentes tecnologías, sobre todo en el Internet de las cosas. Entonces, la informática encuentra en diferentes plataformas como las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, como en los sistemas, los elementos adecuados para poder desenvolverse. Y como veremos más adelante, la informática nos dice, bueno, mis pilares, mis soportes de este ejercicio son el software y el hardware. Por ese motivo, efectivamente, la informática comprende unos objetivos básicos y simples y sencillos que nos dice los objetivos de la informática comprenden los conceptos y lineamientos que integran a la arquitectura y al mantenimiento y a los computadores y al sistema de información para entender los conceptos prácticos estructurales del diseño, de la manipulación, de la gestión. Y para eso dice, identifiquemos los dos pilares. ¿Y cuáles son esos dos pilares? Entonces, los dos pilares son el hardware y el software. Entonces, nosotros como aprendices de esta nueva línea, decimos, bueno, ¿para qué sirve el hardware? ¿Para qué sirve el software? Desde la informática. Entonces, la informática me dice que es la base primordial de donde se soporta para hacer el tratamiento, como lo dice el video, la información y la automatización. Entonces, lo que tenemos con la informática, que es una palabra que no es un acrónimo, es una palabra compuesta que nos establece información informática. Entonces, es ese proceso sistemático, automático para poder hacer manipulación, para poder hacer gestión de los datos, ¿correcto? A través de los diferentes recursos. ¿Por qué medios? Del hardware y del software. Y para eso entonces establece que la combinación del hardware y software establece que tenemos que tener unos diseños. Entonces, desde el punto de vista de diseño estructural y desde el enfoque de arquitectura, como palabra castiza del diccionario, ¿qué entiendes tú, Lilibet, como arquitectura? Lilibet, ¿se voló Lilibet? Ya, profe, aquí estoy. Cuéntame, ¿qué entiendes tú normal como palabra castiza, arquitectura?
pues los que se dedican a las construcciones, a los que hacen, pues los arquitectos, los que hacen edificios, los que... Fíjate que ese es el enfoque nativo que vemos porque efectivamente nunca le hemos parado no le hemos parado bolas a lo que realmente significa la arquitectura. Solamente nos han dicho que el arquitecto construye, pero ¿qué es arquitectura? Pues no nos hemos tomado la molestia por realmente descubrir y saber qué significa arquitectura. Y es ahí donde tenemos que ir dándole el enfoque desde el punto de vista informático. Entonces, mi querida, a ver, veamos aquí a Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Desde el enfoque de informática, Juan, combinando informática y arquitectura, ¿cuál sería la arquitectura desde el enfoque de informática? La arquitectura sería la construcción de, por ejemplo, de bases de datos, de redes, claro. de todo lo que compone todos los sistemas de comunicación y de sistemas. Bueno, tú dijiste una palabra clave, construcción de base de datos, correcto. Ese es un proceso arquitectónico, o sea que la arquitectura desde ese punto de vista sería el diseño, el modelamiento, la forma, el molde. ¿De qué? Del acoplamiento del hardware y del software. Perfecto, Juan. Bien, entonces, desde ese punto de vista de esa estructura, desde ese molde, necesitamos engranar los dos conceptos básicos que son hardware y software. ¿Y cómo los engranamos, Julián? Julián. Profe, ¿me escucha? Sí, ya. Los podemos engranar con, ¿cómo explico? Los podemos engranar con la arquitectura que nos ayuda de unas a otras para intervenir, para poder construir y llegar a donde queremos a través del software, el hardware, con la arquitectura. Bueno, más o menos. Ayúdale. Se me voló el que quería preguntar, que está acá en la pantalla. ¿Dónde lo encuentro? Acá está. Nicolás. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Buenas noches, profe. Bueno, de acuerdo al hardware y el software, pues debemos tener en cuenta que uno es la parte como física, ¿sí? O soporte físico de informática, que es el hardware, y el software es el soporte del sistema informático. ¿Y cómo lo engranamos? Bueno, digamos que cada uno complementa en el momento lo que es la informática básica, porque con ello lo que podemos hacer es crear el sistema, no sé, para poderle dar una estructura. Bueno, muy bien. No, efectivamente, ese engranaje que estamos hablando de cómo lo acoplamos, porque ya descubrimos, entre comillas, descubrir que la arquitectura nos da el modelo, la forma, la figura. ¿Y cómo engranamos el hardware y el software? Con la palabra que tenemos acá, mira acá, configuración. La configuración. Exactamente. ¿Quién me dijo eso? Muy bien. Entonces, esa configuración es la que nos va a permitir acoplar, empalmar, engranar, acondicionar la arquitectura, el modelo, el diseño del hardware y del software. Y tenemos que entonces, desde el punto de vista informático, que es definir qué es configuración. Entonces, configuración no es más que simplemente el acoplamiento, la adaptación de cada uno de los elementos que intervienen desde el punto de vista físico y lógico, o sea, hardware y software, a través del modelo y el diseño de arquitectura que tengamos para la funcionalidad de nuestro sistema de información. Pero ahí no para la cosa. Dice la informática que el objetivo de este punto es también darle unas garantías de soporte y mantenimiento. Entonces ahí cuando aparece la palabra mantenimiento, y el mantenimiento nos establece precisamente un mantenimiento de tipo preventivo y un mantenimiento de tipo correctivo. Entonces, ¿qué sería un mantenimiento correctivo, don Wilson? Pues mejorar lo de la estructura que pueda incidir alguna falla. Excelente, mejorar, perfecto, don Wilson. Esa palabra es clave porque correctivo significa que lo vamos a hacer un ajuste.
Cuando yo de pronto tengo, ¿qué le digo yo? A ver, tengo mucha barriga, entonces no me puedo agachar, entonces voy al médico para que me haga una lipo, me está mejorando la figura. Muy bien, don Wilson. Dale, Javier. Otra cosita, profe, por lo menos tiene algo que ver los procesadores, en lo cual para poder hacer una muy buena configuración y tener un excelente software y para generar es lo que ha ido evolucionando en estos los diferentes procesadores, que empezamos con el procesador 1, el 2, o lo que se llama actualmente el Windows, que va evolucionando, metiendo y mejorando. Bueno, sí. Me estás hablando de muchas cosas, procesadores, sistema operativo. Pero sí, el procesador, como lo veremos más adelante, efectivamente tiene mucho que ver. Ese va a ser el papá de los papás, ya lo miraremos. Entonces, desde el enfoque de los objetivos que tenemos en la informática, ya, tenemos la palabra mantenimiento. Entonces decíamos que mantenimiento tenemos dos tipos de hacerle un soporte, una limpieza, una reparación. Entonces tenemos el concepto de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Ya no Wilson nos dijo que era correctivo. Pregunta. Dame, Javier, ¿qué significa mantenimiento preventivo? Javier Beltrán. Sí, profe, pues el mantenimiento preventivo es el que, pues la misma palabra lo dice, previene cualquier falla o se previene cualquier error que se pueda tener. Pero yo tenía una duda, profe. Dale. Y es, si cuando se habla de configuración, es lo mismo decir que se programa, ¿sí? A lo que se habla de programación, cuando se programa que sería la programación del software. ¿Sí cabe esa palabra dentro de esos términos? No, ahí en configuración no cabe la palabra programación. Programación es establecer una cadena de sucesos que tienen que ocurrir para que se ejecute una acción, ¿correcto? Esa es programación. Mientras que configuración es la adaptación de un elemento al otro, de una situación que se acople a las necesidades según el desarrollo de cada una de las actividades, ¿correcto? Entonces, digamos, señor, entonces yo voy de un apartamento pequeño a un apartamento grande. ¿Qué pasa con mis muebles cuando voy del apartamento a una casa? Los muebles me quedan nadando en la casa. Si voy de la casa, se pierden en el espacio, profe. Se pierden en el espacio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Adaptar mis muebles a la casa. Si voy de la casa, de unos muebles gigantes, a un apartamento pequeño, me toca adaptar mis muebles al apartamento. O sea, estoy configurando, adaptando, ¿ok? Dale, María Margarita. María, dale. Ingeniero, una pregunta, no sé si cuando uno hace o ajusta o desarrolla una nueva funcionalidad en un sistema de información, ¿eso puede aplicar para configuración o es un mantenimiento? Cuando desarrolla una funcionalidad. Dentro de un sistema X. ¿Sí? No, ¿eso pasa a ser una configuración o un mantenimiento? No, esa es una programación, ¿correcto? Entonces, y no aplica en ninguno de ellos. No aplicaría aquí porque programar ya es definir. Veremos de pronto ahora más adelantico el concepto de programa, el concepto de instrucción y el concepto de sistema. Desde ya podemos ir diciendo que efectivamente nuestra informática nos establece los recursos de arquitectura, configuración y mantenimiento para que todo este conjunto de elementos funcione de manera armónica, ¿correcto? Entonces, de pronto, si ya pasamos a un esquema, a un modelo de la combinación de elementos, entonces hablaríamos de un sistema. Y ahí es cuando comenzamos a hablar ya de la palabra como tal sistema. ¿Y qué podríamos decir de un sistema? Bueno, en un sistema entonces dice técnicamente que es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Ese es un sistema. Por eso muchas veces a los ingenieros de sistemas se le pregunta de economía, de política, de derecho, etcétera, porque el mundo se mueve con base a sistemas.
La llanta de su carro es un sistema, su carro es un sistema. Entonces, la llanta tiene un conjunto de elementos. Yo le pregunto, Santiago, ¿cómo estás? Santiago, la silla donde está sentado en este instante, si está sentado, que creería que sí, ¿es un sistema? ¿Y por qué? Pues buenas noches, profe. Yo siento que sí, porque es un sistema en el que yo me siento y que tiene, ay, marica, perdón, tiene rueditas, entonces ese sistema pues permite moverme hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, bajarla, subirla. Exacto, es un sistema porque no es que tenga rueditas, porque la tuya es cómoda, pero es un sistema que tiene un conjunto de elementos y la mayoría de esos elementos son tuercas, tornillos, tela, madera, pasta, ¿sí ve? Entonces, ese conjunto de elementos, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, Edgar? El conjunto de elementos de la silla donde está sentado, donde tiene tuercas, una tela, un poquito de espuma, unas ruedas, como dice nuestro amigo. Ese conjunto de elementos, ¿qué está haciendo? Dando la comodidad del trabajo. Dando la comodidad, interactuando entre sí para un fin común. No olviden. Una estructura. No me está dando la estructura, me está dando la funcionalidad, ¿cierto? Están trabajando entre sí para que funcione adecuadamente. Se entrelazan entre sí, entre comillas, se entrelazan, sí, pero simplemente trabajan entre sí para un fin común. Así de sencillo, ¿correcto? Entonces, la informática... Una pregunta, profe. Señor, dale. Es que viendo lo que se está hablando respecto a arquitectura y configuración, cabe decir que el lenguaje forma parte de la configuración debido que es el que articula entre el software y el hardware para poder lograr una verdadera articulación entre los dos sistemas, entre hardware y software, y realmente se pueda lograr un objetivo de los sistemas, por decir algo. Sí, digamos, el lenguaje no tanto, sino que precisamente el concepto de configuración es de manera técnica la funcionalidad. Si tú buscas en el diccionario qué significa funcionalidad, encontrarás que efectivamente es ese acoplamiento, ese engranaje para que se adapten dos elementos. Esa es la parte funcional. Por eso cuando tú compras X destornillador, ¿cierto? Tú le preguntas o vas con tu partner, alguna cosa, pregunta, ¿este destornillador es funcional? Y muchas veces decimos sin querer funcional, pero tenemos en la mente qué significa, cuál es el objetivo de la palabra funcionalidad. Pero el destornillador no tiene nada que ver con ningún lenguaje, con ninguna orden, sino que simplemente se adapta, se acopla, se ajusta al espacio, a la cavidad, para que efectivamente apriete o afloje. ¿Se da cuenta? Entonces, desde el punto de vista configuración, eso ocurre en la parte del hardware y del software. Obviamente que veremos más adelante que el software va a gobernar al hardware porque es la parte lógica, la parte pensante. Exacto. ¿Correcto? Ahí va, porque el lenguaje binario, bueno, no sé si lo podría llamar binario. Es otro cuento. Es que ahí es donde voy, ese es el que hace que los datos sean entendibles por la máquina, sí, pero correcto. A la vez la máquina también reporte unos datos en forma binaria para que el software los entienda y pueda existir esa, digamos, ¿cómo digo yo? Como entre la neurona y la palabra. Entonces, ¿cómo hace para entrelazar esas dos que son totalmente diferentes? A eso me refiero, esa articulación correcto. Que hay ahí. Te lo explico rápidamente para avanzar. Es tu cuerpo no es nada sin tu cerebro, ¿correcto? Sí, nos falta la sangre, no funcionamos, nos falta, pero como estamos hablando de un proceso viviente y activo, entonces el cuerpo es el que, tu dedo no siente solo. Cuando te tocan el dedo,
tu cerebro envió una orden, un impulso eléctrico para que sintieras y ese sentir devuelve la señal al cerebro y le indica que lo están chuzando, lo están tocando, o está caliente o está frío. Es el cerebro el que engrana y combina, pero ahí no hay nada de configuración, ¿ok? Es el que domina el tema. En este caso, la parte pensante que veremos más adelante, entre comillas pensante, hago la aclaración, la acotación, la parte funcional es el software, que es el que va a gobernar la parte física, ¿de acuerdo? Lo veremos más adelante. Bien, continuemos. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, los componentes de la informática establecen que tenemos 3 elementos básicos, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista procedimental y desde el punto de vista operativo. Entonces, la informática como tal tiene 3 elementos, uno de ellos es la informática. ¿Qué dice que es la informática? Entonces tenemos que tener un concepto claro y transparente de lo que es informática. O sea, estamos ya comprendiendo que desde el video nos damos cuenta que dice que informática es el tratamiento y la automatización de los datos para tener la funcionalidad con unos recursos físicos y lógicos, o sea, hardware y software. Veamos entonces informática. Dice que esa informática es la estructura globalizada de todos los recursos que pueden haber para que el ser humano tenga una viabilidad de sus acciones y tareas. ¿A través de qué medios? No importa. ¿A través de qué recursos? No importa. Simplemente existen una serie de elementos físicos y lógicos que le facilitarán al ser humano el tratamiento de los datos. Y cuando hablo de tratamiento, estamos hablando de una palabra gigantísima como administración, pero en este caso se llamaría gestión. Entonces, gestión de datos es la manipulación, procesamiento, almacenamiento, ordenamiento, clasificación de datos. Y eso es lo que nos hace la informática. Nos da los recursos y nos dice cómo hacer ese proceso. Aquí les dejo el concepto técnico de lo que significa informática. Dice que es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hace posible el tratamiento automático de la información. Ojo, y dice que se hace por medio de un computador, por medio. No estamos hablando de un sistema de información, estamos hablando de la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? El computador. Cuando nosotros hablamos acá que a partir de ahora era prohibido decir el computador, no es porque no podamos decir que ese es un computador. Cuando yo voy con la máquina al técnico a hacer cualquier clase de actividad de ajuste, de modificación, de reparación, de lo que sea, llevo la máquina, el computador. Cuando estoy en mis actividades personales del procesamiento, del resultado, de la gestión, se llama sistema de información, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos dice la informática. La informática nos dice, aquí les tengo los elementos, cualquiera que sea, los elementos físicos, para que usted le dé tratamiento, la clasificación, la manipulación de los datos. Por eso la palabra dice informática, información y automatización. Claro, la UNESCO manifiesta que el concepto es más profundo porque es que informática no lo logramos descifrar tan simplemente. Cualquiera de nosotros a ojo de buen cubero diría que informática es simplemente el tratamiento de un computador. Pero mentiras, informática es toda una gestión, una integralidad de la gestión de manipular, gestionar, ordenar los datos a través de unos dispositivos en unas herramientas básicas que son el software y el hardware. Por ese motivo, entonces la informática dice, no solamente nos apalancamos en informática, sino también nos apalancamos en las TIC. Y entonces, ¿qué son las TIC? Las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y las TIC, obviamente que nosotros no las tenemos descifradas. Todos los días manipulamos las TIC. Todos los días utilizamos las TIC. Pero pues no nos damos cuenta. Y nosotros decimos que simplemente estamos con un computador. Mentiras, como lo que tenemos nosotros en este momento, la silla. Para nosotros es una silla. El esfero,
con el que escribimos, pregunto, ¿a quién le pregunto? A Cristian Ávila. Hola, don Cristian, ¿cómo estás? Don Cristian, yo te he visto... Hola, profe, permítame un segundo. Dale. Listo, señor. Yo te he visto escribiendo. ¿Ese cero con el que escribes es un sistema de información? Sistema de información como tal, no. No, muy bien. ¿Ese cero con el que escribes es un sistema? Sí, señor. Este muchacho está volando. Muy bien, Cristian, perfecto. Porque su merced decía que está compuesto, digamos, de tinta, de plástico, de lámina para cumplir una función. Sí, correcto. Es un sistema, porque tiene elementos que combinan lo que dice el concepto de sistema. Sistema, un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Entonces, sí, tu esfero es un sistema, mas no es un sistema de información. ¿Por qué motivo, Julianis, el esfero no es un sistema de información? Juliani. Sí, señor. Dale. Pues el esfero no es un sistema de información porque esto de información, cuando le mete una información, ¿qué puede uno sacar de ella? El esfero no se puede... Exacto, al esfero no le procesamos, no le hacemos tratamiento de datos. Correcto, Juliani, muy bien. Excelente, bueno, ahí vamos. Entonces, las TIC como otro componente de la informática, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, nos dice que efectivamente las TIC presentan esta figura. Esa es una conectividad mundial. Las TIC no son solamente las redes sociales, las TIC no son solamente Instagram, Face, YouTube, etcétera. No, las TIC es la combinación de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. ¿Cuáles son las tecnologías? El hardware. ¿Cuál es la información? Toda la documentación que manipulamos y gestionamos. ¿Y cuál es la comunicación? Las redes sociales. Porque a través de las redes sociales transmitimos, enviamos, recibimos la información. ¿Correcto? Por eso se llaman tecnologías de la información y las comunicaciones. En este árbol, efectivamente, estamos viendo la estructura de las TIC. Un árbol que conecta absolutamente todos los elementos, ¿cierto? Que se transporta a través de ella la información, los datos, y que la divulgamos, la socializamos a través de cada uno de estos elementos que tenemos acá, de Face, de YouTube, de Skype, de Team, de Dingo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las diferentes redes sociales nos facilita ese transporte, ese envío de lo que nosotros escribamos o no, ¿correcto? A eso son las TIC. Entonces alguien me dice, bueno, y yo tengo mi celular, a través de mi celular, aquí está pintado, este árbol es su celular, este árbol es su tableta, este árbol es su PC, ¿correcto? Y le ponemos aquí la telaraña, porque a la larga las TIC utilizan las redes sociales, ¿correcto? Y este árbol me representa el Internet. Todo el mundo aquí está conectado, todo el mundo. Y fíjense que todos cabemos, caben Instagram, Facebook, YouTube, Google, todos caemos ahí. Y todos nos conectamos en ese punto. Entonces, a eso se le denominan las famosas TIC, ¿correcto? Borremos pantalla. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, aquí tenemos una representación técnica de lo que nos representan las TIC, de su origen, de su estructura, de cómo se globalizó. Las TIC nacieron, obviamente, por la necesidad de la comunicación. Las TIC nacieron por la necesidad de facilitar las distancias. Las TIC nacieron por la facilidad del transporte, de la transferencia de los datos. Porque nosotros los seres humanos somos ávidos de escribir, los seres humanos somos ávidos de hablar.
A nosotros nos gusta hablar, a unos más que otros, pero a todos nos gusta hablar. Entonces nos expresamos con una opinión en contra o a favor, no importa, pero esa es la expresión. Y que es lo que se busca en este país, que todos opinemos, hablemos y se nos respete la opinión. Que no estoy de acuerdo, perfecto. Que estoy de acuerdo, perfecto. Que más o menos, perfecto. Que para aquí, para allá, perfecto. Las TIC facilitan ese entronque del ser humano. Entonces, efectivamente, en virtud de la globalización, de esa internacionalización de los datos, pues la historia nació con la comunicación básica, que era el teléfono. Y de ahí del teléfono estándar surgió las generaciones de la comunicación, que es otra historia. Entonces, unas son las generaciones de la información, que es la 1G, la 2G, la 3G, y hoy en día tenemos la 4G, que la gente dice, algunos parroquianos básicos, no, ya tengo la 5G. No, no, no. A Colombia no ha llegado la 5G. Tenemos la 4G en pleno y tenemos que saber cuál es la historia. Entonces nace con el teléfono básico. Espere que llegó alguien, llegó Natalia. Bien, ya. Voy a borrar aquí esta flechita y volverla a armar. Perfecto. Entonces, esa telefonía permitía la comunicación de una casa con su entorno y con el mundo. De ahí surgió precisamente la televisión, la radio y todos los demás elementos que permitían transmitir los datos. Y para esa buena transmisión, entonces mejoramos el proceso a través de diferentes instrumentos y herramientas, a través de la telaraña de Internet a nivel mundial, utilizando unos instrumentos lógicos que se llaman browser. ¿Y qué es un browser, Javier? Dos navegadores. Son los que nos permiten navegar, exactamente. Los browsers son los que, como una lancha, me permite navegar en un río. Como un barco, me permite navegar en el mar. Entonces, el browser de Explorer, de Chrome, de Mozilla, ¿cierto? El de iOS, etcétera. Entonces, estos browsers me permiten a mí hacer búsquedas, solamente eso. Me presta la plataforma, el carro, y con él me muevo. Y me controla los diferentes sistemas operativos. ¿Quién me permite que en este momento estemos conectados adecuadamente a través de las TIC? Los sistemas operativos. Entonces, los sistemas operativos son los que nos permiten a nosotros que en este instante, ustedes y yo, estemos debidamente conectados. De uno a muchos y de muchos a uno. Entonces, los sistemas operativos son los que nos gobiernan, que permiten que la pantalla funcione, su teléfono funcione, el sistema operativo. El sistema operativo, Edilberto, es el que permite, ojo, la comunicación entre el usuario y la máquina. El sistema operativo es el que permite una intercomunicación. Para que la máquina haga lo que a mí se me antoje, el sistema operativo se pone de por medio y él me dice, oprime una tecla si quiere que le escriba algo. Y yo oprimo la parte física, él transmite esos datos y los lleva al procesador y me los saca por pantalla o me los archiva. Entonces, el sistema operativo, ¿qué viene a hacer exactamente? Una interfaz. ¿Sabemos qué es una interfaz? Entonces, una interfaz es el medio, el interlocutor entre un elemento y otro. ¿Ok? En este caso, el sistema operativo es el intermediario entre el computador y el usuario. Y de ahí, entonces, cuando surgen las diferentes generaciones de la comunicación, la 1G en la telefonía primordialmente, la 1G, la 2G, la 3G. Desde la 2G, las comunicaciones evolucionaron con los mensajes. Cuando nació el pinche teléfono, ese grandote que nosotros conocimos, vimos por ahí cuando éramos pequeños, entonces apenas éramos para hablar. Luego surgió un teléfono más acoplado, pero era efectivamente para transmitir mensajes. Obviamente, hablar. Y lo más que hacía era un mensaje escrito. Pero, sin embargo, para nosotros era todo un novedoso. Escribir algo. Hola, mamá. Ya era algo grandioso.
En la tercera generación surgen los mensajes de voz, surgen los mensajes de texto, y en la tercera generación surgen los videos. O sea que ya podíamos enviar videos, voz, sonido, imagen, etcétera, en la tercera generación. Pero los aparatos que teníamos eran de a peso. Entonces surge la cuarta generación, y hoy en día tenemos la cuarta generación con un poquitico más de capacidad, con un poquitico más de velocidad, con un poquitico más de banda ancha, y nos facilita a todos enviar mensajes. Y todavía no ha llegado la quinta generación. Va a llegar la quinta generación, que no viene con un cambio sustancial, sino viene con velocidades, con capacidades, con procesamientos a gran escala. Entonces la quinta generación nos va a permitir hacer una operación en directo, sin que se caiga la banda ancha, sin que se agote la frecuencia al mismo instante. Entonces, y mucho más, si de pronto la quinta generación, que creía que no, primero sale la quinta y de pronto surge la computación, ¿cuál? Cuántica, que entonces se revolucionaría a este mundo. De ahí pasamos entonces a todo este tipo de herramientas e instrumentos que hoy en día nos permite educarnos, hacer compras, negociar, transmitir, recepcionar, y por lo menos, Julián, que está en la localidad de ¿cuál? ¿En qué localidad se encuentra, Julián? Yo vivo en el municipio de Soacha. En Soacha. Y yo vivo en Chía. Entonces, fíjense, nos comunicamos sin ningún inconveniente. Así de sencillo, facilito. Eso hacen las TIC, las comunicaciones, facilitar la comunicación de diferentes puntos a los usuarios a través de todos sus recursos, los sistemas operativos, los browsers, los aparatos físicos, el hardware, etcétera, etcétera. Ese es las TIC. Volvamos. Y el tercer elemento que hace parte de los componentes de la informática se llama la ofimática. Entonces, la ofimática, de manera regular, los usuarios la confunden con la ofimática. Y no, la ofimática es todo un sistema, es todo un componente que le facilita, le ayuda a la mejora continua de las tareas y actividades del ser humano. Veamos qué es la ofimática. Entonces dice, borremos pantalla. Entonces dice que la ofimática efectivamente establece una combinación de todos los recursos. Esa gráfica que vemos en pantalla con la palabra ofimática es simplemente la interacción de todos los recursos. Ojo, se acerca muchísimo al concepto de un sistema. Recuerda, mi querida Ana López, buenas noches, ¿cómo estás? Ana. Hola, Ana. ¿Cómo están? No te alcanzo a escuchar. Habla de más durito. ¿Recuerdas qué es un sistema? ¿El concepto de un sistema? Es una serie de un conjunto como de programación de datos. No. Ayúdale, Jesús. Yo le ayudo, profe. Dale. Es el conjunto de elementos que interactúan para un bien común. Usted nos daba el ejemplo de la silla, de un carro, del sistema que tiene un carro, del sistema de las sillas. Profe, yo le ayudo. Profe, tiene el micrófono apagado. Me apaga. Dale, te escucho. Esto es la aplicación de la informática en las técnicas de trabajo de la oficina. Sí, correcto, claro, ni más faltaba. Facilita las actividades, las acciones, las tareas que el ser humano tenga en la oficina. Pero ojo, no es que solamente dejemos esta tarea en la oficina, no. Es en la fábrica, en el colegio, en la universidad,
en el punto donde laboremos, llámese como se llame, se denomina ofimática porque viene del concepto de un punto central de oficina, ¿correcto? Pero algunos dicen, bueno, es que yo trabajo en bodega. Bueno, desde la bodega, efectivamente, como punto central, tienes un pequeño rinconcito que es su oficina, donde combina todos los elementos para que su tarea le salga perfecta. Esta gráfica que vemos acá en pantalla, ya va a salir aquí, efectivamente, es un punto de trabajo. Entonces, acá tenemos todos los posibles elementos, un mouse, un café, una calculadora, una pantalla, unos audífonos, una hoja de papel, un usuario, una silla, un escritorio. Aquí está el escritorio, ¿cierto? Entonces, ese conjunto de elementos, ¿cierto?, que interactúan para mejorar. Aquí no es para un fin común. Sí trabajamos para un fin común, pero aquí es para mejorar las actividades y tareas del ser humano, para facilitar la mejora de sus resultados. Entonces, la ofimática lo que busca es simplemente facilitar las actividades y acciones del ser humano en su punto o en la oficina, ¿correcto? ¿Y qué utiliza? Lo que estamos viendo en pantalla. Alguien dice, pero bueno, si le coloco un lápiz, claro, un lápiz. Alguien dice, bueno, y si le coloco un perro, bueno, seguramente que el perro que se coloca aquí al ladito hará más amable el acompañamiento del usuario. Aquí coloco el perrito, digamos, este es. Y entonces, ese perro, el hecho de estar aquí, está facilitando que este usuario esté tranquilo, relajado, se sienta seguro, etcétera. Entonces, todos los recursos que tenemos en un punto van a mejorar y facilitar los resultados, los trabajos del ser humano. Para eso es la ofimática. Dentro de esos recursos que podemos encontrar, ¿cierto? Dentro de esos recursos que podemos encontrar, surge unos recursos técnicos, lógicos, unos programas que se llaman el Office. Borremos pantalla. Entonces, el Office surge como herramienta primordial de la combinación de todos los elementos que utilizamos en la oficina, para que lo que hacemos de manera regular es escribir, calcular, graficar, enviar correos, etcétera, ¿correcto? Porque el mundo se comunica entre sí. Nosotros hacemos una factura a través de un software, hacemos un pedido a través de un documento, hacemos un análisis financiero a través de una hoja de cálculo, que presentamos un informe a través de un Word, de un PowerPoint, de un Excel, etcétera, que necesitamos enviar esos documentos a través de un mensajero. Puede ser Hotmail, Gmail, etcétera, etcétera, ¿correcto? Entonces surge el Office como apoyo al buen desempeño de las actividades del ser humano en la oficina, ¿correcto? Entonces, estos son los tres elementos que efectivamente la informática establece como primordiales para la mejora continua, como lo vimos en el PHBA. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente podemos ver nosotros que surge un elemento importante que hemos venido dándole un tratamiento y un nombre y unos conceptos que muchas veces no conocemos. Les voy a demarcar. Aquí está despiezado ese dibujo, pero de manera técnica usted lo tiene en su casa, en uno solo, en un portátil o en una torre. Este elemento, acá lo voy a dibujar, lo voy a marcar. Este elemento completo, ¿cómo se llamaría? CPU. CPU. La PC o la CPU. Es el hardware. La CPU. Muy mal. Muy un mal. sistema. Ese no se llama CPU. Procesador. Sistema de información. Tampoco. Un procesador. Se llama un sistema de información. Vamos por partes. Lo que está mostrando ahí es el procesador de información. duro.
No, toda la torrecita. Entonces. Es el hardware, ¿no? Es el hardware. Sí, es la parte física. Pero ¿cómo se llama? Entonces ese no se llama CPU. Esa ¿Unidad cajita. central de pensamiento? No. Procesador. No. Esa El cajita. sistema. Unidad central de proceso. Tranquilos. Esa cajita se llama efectivamente unidad principal. Entonces, a partir de ahora, ustedes, mis queridos pan de trigo, no van a volver a decir que esa caja que se encuentra al lado del edificio, al lado del escritorio, se llama CPU. Ni por el riesgo vuelvan a decir eso. Todos, mírense la uña del dedo gordo de su mano. Así de grande es la CPU. La CPU es un circuito electrónico de grande como su uña del dedo gordo de su mano. Y se encuentra acá, se la voy a señalar. Acá está la CPU, en este punto. ¿Sí ve? Entonces, esta cajita como tal, toda esta cajita con todo bien metido y bien guardado, se llama unidad principal. ¿De acuerdo? Que desde el punto de vista estructural, junto con el teclado, la pantalla, el mouse y todos los elementos que le queramos pegar, estructural, le llamamos computador. Pero desde el punto de vista funcional, ¿cómo se le llamaría? Sistema. Ahora sí, sistema de información. Perfecto, muy bien. Entonces, desde el punto de vista funcional, sistema de información. Desde el punto de vista estructural, computador. Entonces, ¿cómo se llama, mi querida Fernanda Cruz, esta cajita que tenemos acá al frente? Exacto. ¿Tenemos que ir a la unidad central? La unidad, no, la unidad principal. Principal. Muy bien, Chinita, muy bien. Entonces, la unidad principal nos guarda, nos almacena todos los elementos y componentes, ¿cierto?, que necesita para que sea funcional. Entonces, dentro de esta caja encontramos los circuitos, encontramos toda la parte física. Y toda la parte física, ¿cómo se le llama? Lilibet, Alejandra, John Guzmán. El hardware. Muy bien, perfecto, excelente. Señor. Entonces, aquí vemos por lo menos en pantalla, aquí vemos la fuente de poder. Acá estamos viendo el disco duro. Le borramos un poquito pantalla que está muy rayado. Ya, ahora sí. Profe, ¿tú me llamaste? ¿Yo? Sí, dijiste John Guzmán. Bueno, siga. Ah, sí, no, era para, sí. Para que me apoyara en el discurso. Pero ya, ahí vamos avanzando. Entonces, acá estamos viendo la fuente de poder, las memorias, las tarjetas de ampliación de comunicación, de video, de televisión, de sonido, de impresión, etc. Aquí vemos eso rosadito que está acá, que se llama la mainboard, la tarjeta madre. Y vemos los punticos negros, son todos los condensadores, los circuitos y demás. Aquí vemos este puntico que está acá, la CPU. Es un circuito pequeñito. Está encima un socket, ¿cierto? Exactamente. Ese sí es el procesador, ¿correcto? Uy, se me dañó. Se me dañó la flecha. Borrémosla. Y coloquemos esta. Este es el procesador. Ahí está. El procesador que es la famosa CPU. Unidad Central de Procesamiento. CPU. ¿Correcto? Bien. Entonces, con este entendimiento, a partir de ahora, esa torre que le decimos a lo boyacense ya no se llama CPU, se llama unidad principal. Y que desde el punto de vista estructural, el conjunto de elementos de pantalla, teclado, mouse, todo lo que le queramos conectar, se llama ¿cómo? Estructural. Se llama computador. Y desde el punto de vista funcional, ¿se llama cómo? Sistema de información. Sistema de información. ¿Por qué funcional? ¿Por qué funcional? Cuando ya está, cuando el conjunto de todo este hardware
está funcionando? Porque ese me permite el tratamiento de los datos, la entrada de datos, la salida de datos, el almacenamiento de datos, ¿correcto? Muy bien. Sigamos. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, definimos acá el concepto de hardware, el concepto de software y la arquitectura. Y entonces, aquí la informática, como vemos y estamos diciendo, nos da los pilares primordiales de la informática, que son hardware, software y arquitectura. Ya definimos qué es arquitectura, ya definimos qué es software. Sin embargo, aquí les tengo los conceptos estándares de eso. Entonces, borremos pantalla. Dice, arquitectura. Arquitectura de una computadora explica la situación de sus componentes, de su figura, de su molde, de su acoplamiento, la arquitectura. Y el software, dice, se conoce como software la parte lógica, la parte pensante, la parte que no podemos palpar, algo abstracto. ¿Por qué es algo abstracto? Porque es intangible. No se define. Porque no se puede tocar. No lo podemos tocar. Exacto. Que no tiene forma, que no tiene forma. Exacto, no tiene forma, no tiene... ¿Los números naturales tienen forma? Sabemos que existen, pero realmente nos enseñaron que había una figurita que dice 2, pero ¿será la figura? Es algo abstracto, los números son abstractos, no los podemos tocar, ver, palpar, no, nada de eso, ¿correcto? Bien, el software le ocurre lo mismo, nosotros hacemos ideas, las digitamos y las ponemos a funcionar y funcionan, hacen funcionar un molino, un carro, etcétera. Y el hardware se refiere a la parte física, tangible, palpable, que va a ser gobernada. La parte hardware está compuesta por todo lo que conoceremos de aquí en adelante que llaman periféricos. ¿Qué es un periférico? Un elemento que es interno o externo. ¿Qué es un periférico? Un elemento que me permite la entrada o la salida o el almacenamiento. ¿Correcto? Entonces tendremos periféricos externos de entrada, salida y almacenamiento. Tendremos periféricos internos de entrada, salida y almacenamiento, ¿correcto? Entonces, desde ese punto de vista, la estructura de la informática en los componentes de la misma se establecen en hardware y software. Y dice que el hardware son todos los elementos físicos que se configuran, ojo, que se configuran, ¿sí? Se acoplan, se adaptan y que se conectan al sistema de información o al PC. Y dice que el software es el componente lógico del sistema, es el que permite la organización, la administración, la manipulación, el gobierno, el control del PC. ¿Y qué es el PC? El hardware. Aquí lo estamos diciendo, ¿correcto? Entonces, pregunta, mi querida Carolina, ¿cómo estás? Carolina, ¿quién gobierna a quién? ¿El hardware gobierna al software o el software gobierna al hardware? Carolina, ¿qué? ¿Gómez? Sí. Ok. Dale. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Quién gobierna a quién? ¿El software gobierna al hardware o el hardware gobierna al software? Ahí ayudé. El software gobierna el hardware. Ajá, muy bien, perfecto. El software va a gobernar. Recuerda el ejemplo que me estaba dando mi amigo, ¿cómo se llamaba? Edilberto, creo que llama. Sí, Edilberto. Que cuando sentíamos con un dedito que alguien nos tocaba la punta del dedo, no es la piel, es el cerebro el que manda una señal, un impulso tan veloz, tan rápido, que va y vuelve y me indica que estoy tocando caliente, frío, punchando, etc. Aquí en este caso, quien va a manipular, a gobernar la parte física, se llama software, ¿ok? Entonces no se les olvide. Cuando ustedes vean un computador por ahí en algún lado, si no tiene software, no sirve ni para tranque la puerta. ¿Ok? Bien, continuemos. Borremos pantalla.
En ese orden de ideas, efectivamente, el hardware, efectivamente, como lo estamos desglosando, lo estamos despiezando, se compone de periféricos. Decíamos que el hardware, en su punto de vista de periféricos, son los dispositivos o elementos que se clasifican en elementos funcionales internos, externos, de almacenamiento, de entrada y de salida, ¿correcto? Esos son los famosos periféricos. Todo esto se le llama como periféricos, ¿correcto? ¿Y cuáles son los periféricos? El mouse, el teclado. Dígame un periférico, Mario Murillo. El teclado, sí señor, teclado. La cámara. ¿Los audífonos que tienes tú ahí son periféricos? Sí señor. ¿Por sí, qué? señor, así es. ¿Por qué? Y primero son externos, son palpables, son tangibles. Excelente. Ajá. Y ¿le facilita? ¿Qué le facilita? Adicionalmente, yo lo puedo escuchar a usted, ingeniero, sin los audífonos. Excelente, perfecto. Entonces los audífonos son unos periféricos externos que le permiten la salida y la entrada, perdón, sí, la salida y entrada de sonido, ¿sí o no? Porque él habla, yo lo escucho. Yo hablo y él me escucha. Entrada y salida, ¿correcto? Muy bien. Una pantalla touch es la que le coloco como los celulares, ¿correcto? Le coloco el dedito encima y le permite tener entrada y salida. ¿Esa pantalla qué es? ¿Un periférico? ¿Un dispositivo? ¿Un sistema? Un periférico. Un periférico, así de sencillo. Un periférico. Perfecto. Muy bien, continuemos. Los elementos que componen efectivamente la parte física, ¿cierto?, del hardware, entonces son las memorias, de entre los otros elementos, las memorias, ponemos pantalla, las memorias, el procesador, los periféricos, los buses, la board. Estos son los periféricos, los elementos básicos que hacen parte de un sistema de información. ¿Cuáles son las memorias? Las memorias son de tipo de lectura, la RAM, Read Access Memory, es una memoria volátil, temporal, es la memoria que tenemos como el programa de Nemo, Dory, ¿se acuerdan de Dory? En Nemo, todo se le olvida. Aquí ocurre lo mismo, usted apaga el computador y se olvida todo lo que tenga en memoria, se pierde. Es la memoria RAM. La memoria ROM, Read Only Memory, es la que viene de fábrica, con las instrucciones básicas. ¿Dónde guarda los datos que yo desarrollo y gestiono en el sistema de información? En el disco duro. Acá está abajo. ¿Correcto? Cuando yo apago la máquina, no se pierde, no se borra. Es una memoria fija, estándar. Pero estas memorias se clasifican en RAM y ROM. ¿Correcto? El señor procesador. El señor procesador es el principal gobernante de todo. Es la máxima autoridad. El procesador es el que dispone, establece la configuración, qué le puedo, qué no le puedo conectar, ¿correcto? Y él gobierna la memoria, los periféricos, los buses, la mainboard y los discos duros y todo lo que usted le conecte alrededor. ¿Quién? El señor procesador. Es el presidente principal. Él sabe qué conecta, qué le conectan, qué le configuran, qué no le configuran, qué sí se puede, qué no se puede. ¿Correcto? El procesador. O sea, ¿qué es el procesador? Profe, yo pues, levanté la mano, ahí le escribí, porque yo quiero hacerle una pregunta. Yo muy poco sé de tecnología, entonces, cuando usted habla de memorias, ¿qué es la memoria RAM y cuál es la memoria ROM? Es decir, yo tengo un computador, un HP, dice que Elite, no sé qué cosa, Core i7. Core i7 es la versión del procesador que tiene. Haga de cuenta que el procesador que tú tienes es un graduado de posgrado y doctorado. Más o menos, es un ente
de esas capacidades mentales, pero como estamos hablando en tiempos de máquina, es un procesador bastante avanzado que gobierna todos los elementos de última tecnología que tenga en este mercado normalmente, ¿ok? Sí, pero mi pregunta es, ¿qué es la memoria RAM y qué es la memoria ROM? ¿Qué es la memoria RAM y qué es la memoria ROM? La memoria RAM es la memoria, el espacio que le da la capacidad de pensamiento, entre comillas, pensamiento, en este caso procesamiento, a la máquina. La memoria RAM es la que tú dices que tienes de 16, 32, 64, ahí le debe decir en tu máquina, tiene 64, 32, 128, 1.2 gigas, 4 gigas, etcétera. Esa memoria RAM es la que le da la capacidad para que pueda procesar todo el volumen de información que tiene esa máquina, ¿correcto? Y yo es que yo aquí estaba viendo y esto dice que disco sólido. Yo esto no sé nada y ahí quedé. Bueno, ya miraremos qué es un disco sólido. Existen dos tipos de discos en el mercado ahora. En el futuro solamente tendremos uno o tal vez no tengamos, pero bueno, digamos que existen ahora dos tipos de discos duros, el disco mecánico y el disco de estado sólido. ¿Qué significa? El disco mecánico es un disco que es realmente mecánico, que tiene cabecitas lectoras, como un LP, como los antiguos tocadiscos, tal cual. Se llama mecánico. Y los discos de estado sólido son un circuito electrónico, que ya no tienen cabecitas lectoras, ya no se utiliza nada de eso. Es un circuito como la USB que tú cargas, tal cual, ¿ok? Entonces son mucho más rápidos, son más veloces, tiene más capacidad. ¿Quién? Los discos de estado sólido. Porque no es lo mismo un carro automático que un carro mecánico. Entonces, su disco de estado sólido es un carro automático y su disco de estado mecánico es un carro mecánico. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Entendido o no? Sí. Muy bien. Entonces, los periféricos ya los vimos. ¿Qué son los buses? Los buses son los elementos que permiten transportar los datos de un punto a otro. Ya termino y le doy la palabra a Pedro. Los buses permiten transportar los datos de cualquier elemento de la memoria, del procesador, de los periféricos, de la board, del disco duro, de cualquier punto. Los buses son los mismos buses que utilizamos en la calle para que nos lleven de un punto a otro punto. Recuerden que yo les decía que lo que hicimos con los computadores es lo que ocurre en la vida real del ser humano. ¿Ok? El ser humano ha querido hacer lo mismo a su imagen y semejanza en la informática. Dale, Pedro, te escucho. Pedro. ¿Cómo está, profesor? Bueno, quería hacerle una pregunta, a ver si de pronto estoy en lo cierto, usted me corrige. La memoria RAM es a donde yo cargo los programas para poderlos usar, ¿correcto? Sí, temporalmente. Temporalmente, sí. Cuando se apaga el computador todo se borra. Todo se borra. Volátil. ¿Y la memoria ROM? Pues puede ser, pues la memoria que solo puedo leer, ¿no? Es correcto. Pero no puedo cambiar. No la puedes modificar. La memoria ROM es la que o sea, el disco duro, o sea, el disco duro no es ROM, porque el disco duro puedo modificar toda la información. Es correcto. El disco duro no es ROM, ¿sí? Existen los dos elementos como tal por aparte. O sea, ROM sería como el BIOS. ROM es la BIOS, es una memoria ROM, sí, correcto. En la BIOS vienen todas las órdenes, instrucciones, como en la mente del ser humano. Lo que pasa es que nosotros nacemos sin pensamiento, nacemos sin ideas. Con el tiempo vamos formulando ideas y cositas. Yo le pregunto, hace 25 segundos y 40 nanosegundos, ¿qué dijimos? No nos acordamos. No nos acordamos. Es la memoria RAM. Es la memoria RAM. ¿Qué dijimos? Nos toca pasar un video para podernos acordar. Entonces, esa es la memoria RAM que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una memoria volátil y solamente almacenamos los datos que logramos procesar e interpretar. Entonces nos van quedando, la capacidad del ser humano es que puede aprender
a través de imágenes, sonidos, videos, letras, gestos, etc. Y eso, si lo interpreta y se le queda, lo almacena. Ejemplo, tú vas a un restaurante y el mesero te miró mal. Se te quedó en la mente todo el día, ¿sí? Si pasados 5 años de pronto no has sido capaz de pasar esa mala imagen, su memoria sigue intacta. Pero si en un momento determinado a usted no le da tanta importancia a ese suceso, a esa situación, saliendo del restaurante, ¿qué pasó? Nada, ¿por qué? ¿Te miró mal el mesero? No me acuerdo. Creo que sí, pero pues, ¿sí? Es la memoria RAM. Tenemos una memoria RAM volátil, ¿ok? Bueno. Borremos. Sigamos. Bien, y la parte del software. La parte del software está compuesta por 3 elementos básicos. Entonces, los elementos básicos son el sistema operativo, las aplicaciones y los programas. ¿De quién? Profe, disculpe. Dime. Disculpe, ¿me perdí o íbamos en bus? Sí, ya habíamos explicado los otros. Me devuelvo. Acá. Ya habíamos hablado de los buses, que es los que permiten transportar los datos de un punto a otro, y los discos duros, que son los que nos almacenan los datos de manera permanente, los podemos leer y escribir, como decía, creo que mi amigo Pedro. Y la mainboard es la que encargada de recepcionar todo la mail, por eso se llama tarjeta madre, ¿cierto? Porque es la que acoge todo lo que le conectemos. Lo que lleguemos a conectar para que tenga un solo sitio de conectividad es la mainboard, la tarjeta principal, ¿correcto? Bien, entonces el software, que efectivamente, que es el otro elemento de soporte, de pirámide de nuestra informática, se compone en 3 elementos: el sistema operativo, las aplicaciones y los programas. Entonces el software utiliza el sistema operativo para comunicarse con el usuario, para hacer la interfaz el intermediario entre la máquina y el ser humano. Y pues como existen diferentes marcas, diferentes versiones, como carros, marcas y versiones, pues existen Windows, Linux, Solaris, ADA, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y las aplicaciones efectivamente son programas que están diseñados de manera múltiple para realizar varias tareas. Un ejemplo dentro de la ofimática que vimos de una aplicación. ¿Qué aplicación tenemos en la ofimática? Excel. No. Ese es un programa. Office. El Office es una aplicación que contiene varios programas. Mientras que el Excel, el Word, un jueguito, un programa de contabilidad, un programa académico, es un programa. ¿Y qué es un programa? Un programa, desde el punto de vista de informática, es un conjunto de instrucciones que se desarrollan y se ejecutan de manera lógica, secuencial y ordenada. Ese es un programa, ¿correcto? Bien. Ingeniero, ¿y la calculadora qué sería? ¿Programa o aplicación? No, la calculadora es un elemento, un dispositivo compuesto por un conjunto de microcircuitos o chips para el desarrollo de unas operaciones numéricas. O sea, pero la calculadora en el software, en el computador. En el computador. No, en el computador viene a ser un programa. Sí. Listo, gracias. La calculadora es un programita común y corriente. Bueno, mis queridos patojitos, preguntas, sátira, reproche, insinuación. Bueno. Entonces, ya ustedes efectivamente, ya ustedes tienen las herramientas de Zoom, ¿cierto? Yo imagino que ustedes saben utilizar adecuadamente Zoom cuando les toque comenzar a exponer,
¿verdad? Ya han trabajado con Zoom. Estábamos esperando que llegara la clase. No sabemos. Muy bien. Profe. Muy No, bien. profe, perdido en esa. Perdido. Bueno, no se preocupen, mire. Les voy a explicar. Aquí, cuando uno va a trabajar Zoom, ¿cómo los veo a ustedes y cómo me ven ustedes a mí? Voy a tomar unos pantallazos para que veamos cómo estamos. Entonces, en las primeras de cambio, voy a tomar acá un print, venga a ver acá. En las primeras de cambio, voy a compartir pantalla para que vean cómo es el juego de este ejercicio. Es muy fácil utilizar esta herramienta. Acá. Entonces, cuando voy a compartir pantalla, al principio los veo así, como les voy a presentar este pantallazo. ¿Correcto? Cuando les digo voy a compartir pantalla, entonces tengo un elemento en la parte inferior, ¿cierto? Acá no me salió de pura casualidad. En la parte donde dice compartir pantalla. Sí, pero lo quería enseñar, pero no lo veo, no me salió. Bueno, aquí sí me salió. Acá. Entonces, ahí les voy a compartir. Listo. Así los veo a ustedes, ¿correcto? Cuando les digo voy a compartir pantalla, a ver acá mi lápiz, mi flechita, acá. Entonces me aparece este botoncito que dice, si está en inglés, dice share it. Si está en boyacense, dice compartir pantalla. Compartir, ¿correcto? Este botoncito verde. Entonces le doy clic. Al darle clic, me aparece esta pantalla. Acá, esta pantalla. ¿Correcto? Pongan atención. Entonces, no olviden. Cuando voy a compartir pantalla, me aparece, está así. Le oprimo este botoncito que dice compartir y automáticamente me aparece esta ventana. ¿Correcto? En este punto, yo le oprimo, hay dos opciones. O compartir pantalla o estos cuadritos que están acá son ventanas. Lo más aconsejable es que compartan pantalla. Además, ahí dice pantalla. Si usted comparte uno de ellos, solamente comparte ese programa. Solamente comparte esa ventana. Entonces, siempre compartan pantalla y no se equivocan ni por nada del mundo. ¿Correcto? Le dan acá y enseguida le oprimen acá. Compartir. ¿Ok? Le dan clic en pantalla azul y enseguida el botón azul, compartir. Cuando le dan así, automáticamente le aparece esta ventana. Aquí estamos, ¿sí ve? Que es donde estamos en este instante. Borremos pantalla. Y cuando quieren rayar, dibujar, así como lo que yo hago acá, colocar este cuadrito, colocar este círculo, colocar una escritura, ¿correcto? Entonces le oprimen este elemento que se llama dibujo. Este elemento que está ahí, ¿correcto? Y en ese elemento automáticamente le aparece esta barra. Aquí está esta barra de tareas. Para que le aparezcan los cuadros, el lápiz, la flecha, le oprimen la opción que se llama dibujar. Esta. Una flechita. Se llama dibujar. Y ahí le aparece lo que estoy pintando en pantalla. Los círculos, esta rayita, me aparece este cuadro, me aparece este rombo. Alguien por ahí me está rayando la pantalla porque yo no le he prohibido rayar. Yo le puedo prohibir, le puedo bloquear, ¿correcto? Bien, entonces vamos a practicar. Como ya les enseñé cuáles son los pasos, ahora lo van a hacer ustedes.
Démosle la oportunidad a Andrea Puello. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Comparta pantalla. A ver. Bien. Me dice que no puedo compartir con pantalla mientras otro participante esté compartiendo la suya. Es correcto. Ya lo negamos a todo el mundo. Un segundito. Ya. Gracias. Y voy a desbloquear. Listo, ya. Ya desbloqueé. Comparta. En el paso a paso que te enseñé. En la ventana azulita y luego abajo, compartir. Perfecto. Muy bien. Ahora está el lápiz. Ah, tú estás en celular. Sí, señor. Ahí aparecen los mismos botones. Y ya puedes rayar, escribir. Sí, pero no encuentro ahora el lápiz aquí. O sea, me salía en la parte inferior izquierda el lápiz en el que estaba mirando, pero ya no me aparece. Ya no le apareció. Dale un toquecito. Ese que está ahí. Esa es la herramienta. Ahí está el puntero. ¿Sí lo ves ahí? Coja el lápiz, la punta roja, el foco. Clic ahí con el dedito. Eso. Póngalo en rojo. Clic en rojo. Y raye la pantalla. Bueno, pero ahí le quedó fácil. En celular es un poco más complicado cuando no tiene la destreza. A ver, ¿quién tiene un computador? Gracias, mi querida. Gracias, muy gentil. Descomparta. ¿Cómo descomparte pantalla? Ahí en la parte también hay un botón rojo que dice descompartir. Es correcto, listo. Perfecto. Yo quiero ensayar aquí, a ver. Dale, Lisbeth. Dale. Lilibet. Bueno, ahí le doy aquí en compartir pantalla, listo. Ajá. Puede iniciar la función de compartir pantalla mientras el otro participante está compartiendo. Sí. Ya, dale. Ok, luego le doy en azul, ¿verdad? Ajá. Y luego abajito, compartir. Ahora sí. Ya, no sé por dónde cogió, no le encuentro. Ahí está. Y en la parte de abajo le aparece el ¿Está dónde? Que no encuentro. Ahí está en PSE, está pagando alguna cosa. Está pagando. Venga el número de la cuenta. Ya le mando el número. Ya le ponemos el número. Muy bien. Listo. Ahora coja una herramienta y raye la pantalla. Es que no encuentro la cara suya, la imagen que me está hablando. No encuentro dónde está. Recuerda, cuando vas a compartir pantalla, hay un botoncito, ¿cierto? De herramientas en la parte de abajo, que lo oprimes, ¿sí? Ese lápiz, anotador, dice. Anotar, el lapicito. Ya lo encontré. Y ahora le aparecen arriba las herramientas y dice dibujar. Y en dibujar le aparece todo lo que... Sí, el recuadro, me aparece todo. A eso, coja uno de ellos y... Lo que no encuentro es, o sea... Coja uno de ellos y... La imagen no la encuentro, la imagen... Oprime el mouse y raye la pantalla. Ah, pero tiene... Eso, ¿sí ve? Ahí ya está rayando la pantalla. Perfecto. Abajo está el icono de Zoom, métete en ese icono. Exacto. Listo, ahora descomparta pantalla. Después acá, ya ahí vamos aprendiendo. Descomparta pantalla. Muy bien. Demos la oportunidad a Michael. A ver, Michael. Dale, Michael Méndez. Dale, Michael. Michael se nos voló. Michael. ¿Quién quiere participar? A ver. Yo quiero intentar, profe. Dale. Comparta. Muy bien. Coge el lápiz. En la parte de abajo, dibujar y luego en la parte de arriba. No, pero en la parte de abajo te aparece el lápiz. Ahí no estás haciendo nada. Busca la pantalla. En la parte de abajo están las herramientas, las que te enseñé.
No te aparecieron. Espérate, te tumbo. Y te recuerdo nuevamente las herramientas que te digo. Mira, estas que están acá, te las voy a encerrar. Estas herramientas, estas que están aquí, las que te digo. ¿Cuál me interesa? Esta, el anotar. Cuando oprimes clic a esa, te aparecen estas. Y aquí escoges el dibujar. ¿Listo? Descomparto. A ver, ¿lo intentas o alguien quiere intentarlo? Yo, profe. Dale. Dale, 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 dale. ¿El lápiz? No, creo que están compartiendo todavía. Sí. Ella lo quiere intentar. Ok. Bisney. ¿Qué hubo, Bisney? ¿Pudiste o no pudiste? Bisney. Bisney, háblame, por favor. Dime algo. Bueno, voy a tumbar a Bisney. No pudo. Tumbemos a Bisney. ¿Alguien más? A ver, un muchacho. Julián, dale, a ver, monitor. Muy bien. ¿Ya me ven, sí? Sí, señor. El lápiz. ¿Qué le hago? ¿Texto? Se haga un dibujito, un cuadro, una flecha. No sé qué están viendo. Nada, solamente tu WhatsApp. El WhatsApp. Casi mi erudito. Dale un parche al parche. Nada, no. No sé qué escribo. Eso, ahí ya puedes escribir algo. Ahora, en lugar de escribir, al ladito están los dibujitos. Ahí donde escogiste la letra, al lado de la T, escoja un cuadrado, un triángulo, la flecha. Y raye la pantalla. Solamente se raya pantalla, no afecta absolutamente nada. No ¿Me dice que la raye? Sí, ráyela. ¿Dónde está? Allá al ladito de la T está un chulito. Abra ese botoncito y ahí aparecen cuadros. ¿Ya ¿no vieron? No. A menos que tenga el lápiz blanco. Busque un marcador negro. Gris. ¿Qué marcador blanco? Échale tinta, hermano. Ahí puse una flecha. No la hemos visto. Está de marcador blanco. No. Ah, espérese, ¿qué pasó? Dale. Ya, ahora sí. La vaina, ahora sí, vea, por fin. Muy bien. Listo, tenía pausado la... Ajá. Ese es un pez de mar, ¿cierto? ¿Señor? O sea, es una raya. Ah, sí. A ver, Javier. Bueno. Ponga Iberto, ponga Iberto. A ver, Iberto, dale. Haga la raya de mar. Bueno, compañeros, ya arrancamos a trabajar. Me parece que ya comenzamos. Primer paso que hicimos. Vamos a desprendernos, tranquilo, no importa, equivóquense, para eso están acá, para que practiquen. Mire que a más de uno no le salió, bueno, ahí vamos, aprendiendo. Ahí ve Dilberto, a ver. ¿Vamos? Alguien está compartiendo pantalla, pero les comparto. Sí. Listo, ya, listo, otra vez, dale. Vuelve y comparta. Es que hay otro que está compartiendo. Ahora sí. Era Javier, pero ya. No era Jesús que... Ahora sí. Ahora coja el lápiz, raye. Bajemos al lápiz. Ajá. El lápiz está abajo y luego le aparecen las herramientas arriba. Raye la pantalla. Aparece oprima clic sostenido. Formato. Oprima clic, esa vaina. Ahora, ahí al lado de la T, cambie de figurita. Arriba, en las herramientas. Al ladito de la T. Hay una
¿Cambia de color? Cambia de color. Haga un Ay, aquí cuadro. más gruesa. Bueno, nadie me ha hecho un cuadro. Hágame un cuadro, quiero ver un cuadro. Muy bien, descompartamos pantalla. Perfecto. Bueno, Hilberto, bueno, hizo el cuadro, hizo el cuadro. Hizo el cuadro. Bueno, Ah, ¿cómo pero está el rayo tema de...? que yo, pero rayo igual que yo. Ahí vamos a aprender a escribir. Bueno, compañeros. Una Bueno, raya de mar. entonces, muy bien, muchísimas gracias por haber atendido la clase. Dios los bendiga. Les habló José Antonio Martínez. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy amable por todos. Que descansen. Gracias, profe. Chao, chao.